Muy bien, buenas tardes a todos, gracias a los profes que veo las caritas por acá, a los estudiantes que vinieron de la universidad y a otro público interesado que ya se haya acercado a esta charla de Beatriz. Agradecerles, es la última charla que vamos a hacer este año de actualización en el marco de la licenciatura en Gestión Humana y Relaciones Laborales. Así que bueno, esta soy yo. Bienvenidos y los dejo con ella entonces, que nos va a deleitar con su presentación. Muy bien. Porque mis rasgos obsesivos no me permiten. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a Eloisa, Silvia, Franco, con quien además nos une una vieja amistad. Ella es mayor que yo, pero igual la amistad es vieja. La idea es no, es un chiste interno. La idea es como poder recorrer un poquitito qué es lo que está pasando hoy con la gestión humana. Nos vemos como quienes trabajamos en gestión humana, nos vemos como enfrentados a un gran desafío. Yo, sinceramente, que hace más de 25 años que trabajo en el área de la gestión humana, creo que es uno de los momentos más desafiantes para quienes trabajamos en este área y más lindos, y como que nos puede permitir impactar más en el negocio y ser como hasta más creativos, ¿no? Así que bueno, la idea es poder recorrer un poquitito qué es lo que está pasando. Ahora sí, ¿qué es lo que está pasando en gestión humana? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros como consultores? Yo trabajo hace casi 30 años en consultoría, tuve un breve pasaje por la línea como gerente de recursos humanos para una firma francesa, para Latinoamérica, pero el resto de todo lo que ha sido mi expertise ha sido en el ámbito de la consultoría. Trabajé 15 años en KPMG, me fui como gerente senior de recursos humanos y hace 6 años que volví a la consultoría con este paréntesis que les decía de hace unos años en esta firma francesa. Y tratando como de resumir qué nos pasa hoy cuando vamos a los clientes, qué es lo que escuchamos, qué es lo que nos dicen cosas de este tipo. No logro motivar a mi gente con nada, los jóvenes no se comprometen, tienen trabajo, no entiendo por qué se quejan, pagamos por encima del mercado y la gente igual se queja. Siempre estamos cambiando, tenemos que siempre estar ajustándonos, adecuándonos a distintos escenarios. Y una frase que es como el leitmotiv de muchísimos empresarios, que es: hay escasez de talento. Y cuando le preguntamos ¿qué es el talento? ¿Escasez de qué hay? ¿Será que hay escasez de talento? ¿O será que estamos poniendo mal el foco? ¿No? ¿Qué valoran hoy las personas en las empresas? Esto es una síntesis de las últimas encuestas de clima y de satisfacción que hemos hecho en clientes. Y lo que nos está pasando es que empiezan como a cambiar aquellas cosas que las personas valoramos en nuestras áreas de trabajo. Primero que nada, el clima. La buena reputación empresarial. Esto es un tema bastante nuevo, por más que no es nuevo a nivel internacional, sí es nuevo que salga en las valoraciones, en las encuestas. El tener una carrera profesional, el poseer o la posibilidad de tener un equilibrio entre la vida personal y laboral. ¿Qué tipo de cultura tiene esa organización a la cual estoy ingresando? ¿Qué tiene que ver la cultura con qué tipo de valores tiene esa organización y si esos valores se adecuan a lo que yo espero como persona? ¿Cuáles son las políticas de reconocimiento? Y cuando hablamos de reconocimiento acá no hablamos de dinero, hablamos de reconocer de otra manera, de una cosa como mucho más cotidiana. ¿Cuáles son los estilos de gestión? ¿Cómo es la relación con el jefe inmediato? Nos está pasando que cuando hacemos una entrevista en un proceso de selección, la gente más joven, lo primero que nos pregunta es ¿y cómo es el jefe? Antes de preguntarnos cuánto pagan. ¿Y cómo son las comunicaciones dentro de esa empresa? Quienes trabajamos en consultoría, que trabajamos mucho en lo que es capacitación, estamos capacitando, yo les diría que de hace unos 20 años hacia atrás, exactamente lo mismo que la gente valora en el trabajo. Sin embargo, seguimos teniendo unos déficits brutales en lo que es liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, clima organizacional, análisis cultural,
¿sí? Entonces nosotros como consultores ya hace unos años nos planteamos qué estamos haciendo mal, porque hace 20 años que tenemos que capacitar en lo mismo. Parecería como que fuera una noria, que la gente no termina como de poder adueñarse de esos conceptos. Entonces empezamos a analizar qué es lo que estaba pasando a nivel del mercado de trabajo, a nivel del mundo del trabajo. Y una de las primeras cosas que nos sorprendió fue esta cuestión de este mercado de trabajo no es el mercado de trabajo de hace 5 años atrás, es otro. Sin embargo, las prácticas de gestión humana prácticamente son las mismas. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? No sé si han escuchado hablar del concepto del mundo VICA. ¿No? El mundo VICA es un concepto que empezó como a viralizarse este año y que tiene que ver con las principales características que tiene el mundo hoy. VICA son las iniciales de volátil, incertidumbre, complejo y ambiguo. El mundo es un mundo VICA. Hoy estamos frente a un mundo en el cual los cambios son sumamente veloces, hay una dinámica constante, pero son veloces, realmente veloces. No es un eslogan de lo que, como en mi época de estudiante, de que lo único continuo era el cambio. No, ahora es así. O sea, una empresa no puede planificar a más de 3-5 años, porque el mercado que va a tener es absolutamente otro que ni siquiera podemos llegar a imaginar hoy. Es realmente cambiante. Por eso la planificación estratégica ya no es la planificación estratégica que conocíamos de antes, que uno podía planificar a 10 años de distancia. Es un mundo muy incierto porque hay muchísimas situaciones imprevistas. Hay un gran número de factores influyendo al mismo tiempo con resultados imprevisibles. Es decir, ya no podemos prever qué es lo que va a pasar con tanta certeza como podíamos antes. Cada vez hay más elementos del entorno, lo que lo hace más complejo. Analizar hoy un mercado de trabajo, o un mercado, perdón, no un mercado de trabajo, un mercado es muchísimo más complejo que antes, porque las variables que hay son enormes, muchísimas. Hay gran cantidad de información y los avances son constantes. Y es un mundo muy ambiguo, hay muchísimas situaciones nuevas a considerar, sin precedentes. O sea, no podemos decir, bueno, en el pasado se actuó de tal manera, porque no hay antecedentes, porque son situaciones nuevas. Las hipótesis deben intuirse y deben probarse. En este mundo VICA es el que a nosotros como gestores de personas nos toca actuar. Este mundo hace que haya muchísima más dificultad para influir en los demás, ¿sí? Antes, bueno, acá hay mucha gente joven, pero cuando yo era joven, hace un tiempo importante, nosotros, por ejemplo, al jefe lo respetábamos porque tenía el cartelito de jefe. Si algún adulto nos decía algo, era la verdad porque lo decía esa persona. Debe saber, ¿sí? Hoy ese tipo de relaciones están como muy cuestionadas. Vamos a ver por qué, y vamos a ver que en realidad es mucho mejor, porque se valoran otras cosas. Pero es muchísimo más difícil ser líder hoy que ser jefe hace unos años. Hay muchísima disponibilidad de información, ¿sí? Lo que antes por ahí era un diferencial en las personas, quién tenía más conocimientos de qué, hoy ya no lo es. ¿Por qué ya no lo es? ¿Qué pasa con la información? ¿Dónde está? En internet. Está todo. Es más, si ustedes ahora estuvieran googleando, si yo estoy diciendo correctamente lo que es el mundo VICA, me dice, Beatriz, no, mira, el mundo VICA no es eso, ¿sí? O podrían acotar otras informaciones. La información y el conocimiento ya hoy no es un diferencial. El interlocutor es menos paciente. ¿Por qué? Porque las cosas se saben muchísimo más rápido, se pueden saber muchísimo más rápido, ¿sí? No sé, se te rompe el teléfono y metes en internet, se me rompió el teléfono, y te sale un mexicano en un tutorial explicándote cómo arreglar el teléfono, y lo arreglás. Es así, en ese mundo estamos. El interlocutor es más irascible, quiere la información más rápido, ¿sí? Porque consigue todo más rápido, y la gente joven más todavía. Hay una disminución de la lealtad en las empresas. Hoy está estudiado, ya hace muchísimos años, pero en Uruguay empezamos a ver el fenómeno recién ahora. Una persona va a estar en un puesto de trabajo, como mucho, si es menor de 30 años, lo que dicen las estadísticas es que como mucho va a estar 3 años. ¿Sí?
Por lo tanto, hay un aumento muy grande, muy marcado de la incertidumbre. Si yo no le puedo decir a una persona, aguantate 5 años que te vamos a ascender. Decirle a alguien de 20 años, aguantate 5 años que te vamos a ascender. Te diste vuelta y se fue, huyó despavorido, no se va a quedar. Bien, fíjense si los cambios serán rápidos, que ya estamos frente a la cuarta revolución industrial. La cuarta, hasta hace muy poquito estábamos en la segunda, ¿sí? Han escuchado hablar de las organizaciones 4.0, hace poquito hablábamos de las 2.0, el año pasado de las 3.0, hoy hablamos de las 4.0. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Pasamos la máquina a vapor, los cambios técnicos, los avances científicos y tecnológicos, y la cuarta revolución industrial lo que hace es converger tecnologías digitales, físicas y biológicas. Es algo que incluso va como mucho más allá de lo que un mortal como nosotros puede llegar a comprender, ¿sí? Pero realmente es una revolución muy fuerte. Se habla de sistemas ciberfísicos que combinan infraestructura física con software, con sensores, con nanotecnología. El otro día escuchaba en el informativo se me fue el nombre, al Genexus, a Jodal hablar del coche sin chofer, ¿no? Y en Uruguay ya hay 4, ¿no? Y dices, ¡pa! A mí por lo menos me impactó, no pensé que acá ya se estaba como manejando ese tema. Tecnología digital de comunicaciones. La cuarta revolución industrial cambiará el mundo del empleo, en realidad cambiará el mundo por completo, y por ende el mundo del empleo, y afectará a las industrias en todo el planeta. De hecho, ya lo está impactando, ¿sí? Han visto los drones entregando correspondencia, no sé, hay un sinnúmero de ejemplos con respecto al impacto de la tecnología. Bueno, a nivel de los bancos, que ya ni siquiera precisamos ir a la sucursal, sino que los tenemos todo el tiempo, literalmente las 24 horas. Bueno, también ahora los problemas que hay con el Banco República, porque está cerrando sucursales, porque claramente la banca digital está atravesando todo lo que es la realidad cotidiana. El autor de la cuarta revolución industrial dice: estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Ya está impactando. Esto no es futurismo, ya está impactando. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. O sea, es realmente un hito importantísimo el momento histórico que estamos atravesando. ¿Qué está pasando si llevamos todo esto al mundo del trabajo? Aparte de esta cuestión tecnológica de la cuarta revolución industrial, estamos teniendo un tema que en Uruguay y en la región está impactando bastante y que se está empezando a hablar ya hace un tiempo, que es el tema generacional. Al menos hoy 4 generaciones distintas están conviviendo en las empresas. Y ustedes me podrán decir, en realidad toda la vida hubieron generaciones diferentes. Sí, claro, toda la vida hubieron generaciones distintas. El problema o la cuestión está en que esas generaciones son muy distintas entre sí. Ese es el hito fundamental con el tema generacional. Cuando hablamos de generaciones estamos hablando de un grupo etario que vivió en su adolescencia situaciones similares, históricamente hablando. ¿Por qué en su adolescencia? ¿Por qué se toma el rango de la adolescencia? Porque es en la adolescencia cuando se termina de formar la personalidad. ¿Bien? Entonces los valores, la forma de ser, la forma de hacer las cosas, uno termina de elaborarlas, se supone que en la adolescencia. ¿Bien? Escucharon hablar seguramente de la generación Y, que es como la que ha sido más famosa, pero bueno, no es la única. En realidad en Uruguay, en algunas organizaciones incluso hay 5 generaciones y no 4. Los tradicionalistas o builders, que son las personas de unos 70 largos, 80 años, esas personas son las que vivieron en su adolescencia la posguerra y esa cuestión de tener que reconstruir todo lo que la guerra les quitó. Por lo tanto es una generación y hay que tener cuidado, porque esta generación por lo general, por ejemplo, en las empresas familiares está en cargos de dirección todavía, no es que no esté trabajando, está, y cuando está arriba. Esta generación tiene el concepto de que todo se gana con esfuerzo. De hecho, la palabra trabajo viene de tripalium.
Tripalium era una herramienta, es una herramienta de tortura. Bueno, de ahí viene el concepto trabajo. Históricamente el concepto trabajo trae aparejado esa cuestión de sufrimiento, ¿no? Trabajo de parto, ganarás el pan con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera. Entonces, para esta generación, si vos no estás sufriendo, no estás trabajando. Ese es el concepto, o sea, todo cuesta. ¿Ah? Por lo tanto, esta generación lo que hace es valorar muchísimo las canas y el carguito, la jerarquía, la experiencia. Yo tenía un jefe cuando trabajaba en KPMG y yo era joven y él me decía, cada vez que íbamos a ver un cliente grande, me decía, voy contigo porque el cliente quiere ver canas. Ahora ya puedo ir sola. En esa época yo no tenía canas, entonces tenía que ir con él, porque era la única manera que reconocieran que realmente del otro lado había alguien que sabía. ¿Bien? Esos son los tradicionalistas o builders, constructores. Perdón. Después tenemos la generación de los baby boomers. Baby boomers, los de 53 a 60 largos. Se llama baby boomers porque fue la época de Estados Unidos de explosión de embarazos. Por eso se llama baby boomers. Después tenemos la generación X. Algunos autores la llaman la generación sándwich porque quedó como en el medio. Dice que son como los inconformistas, que son los de 40 largos. La famosa generación Y, que en nuestro país es la que ha sido más estudiada, ¿sí? Los de 30 a 35, ¿bien? Que son como los que vienen a romper un poquitito con el modelo más tradicional del mundo del trabajo. Son los que empiezan a cuestionar las estructuras más formales del mundo del trabajo. Y luego la famosa generación Z, que son los que están ingresando al mercado de trabajo ahora. Según el autor en el que nos paremos, pueden ser de 16, 17 a 20 y poco. Algunos hablan de 18 hasta llegar a la generación Y. ¿Cuál es la generación Z? ¿Cuál es el concepto de la generación Z más fuerte? Es este. Ahí dice, no, tú no fuiste descargado, tú naciste. Porque para esta generación, todo pasa por la red. Todo. Estos son los auténticos nativos digitales. Los que nacieron literalmente o casi literalmente con un teléfono en la mano, ¿no? Estos son los chicos que a los 3 meses, cuando yo fui mamá, a los 3 meses a mis hijas les ponía un librito. ¿Hoy qué les ponen? Una tablet. ¿Ah? Esa es la generación Z. Características de la generación Z. La tecnología desde su nacimiento dependen en gran medida de ella, viven en un mundo virtual e intenten sacarle el teléfono a un adolescente. Y se van a dar cuenta de lo importante que es la tecnología para ellos. A esta altura también. Por suerte las generaciones más jóvenes nos han ido como contagiando a las más viejas en algunas cosas. Son impacientes porque realmente pueden obtener todo ya. Se manejan por redes sociales y comunidades en línea, pero no cualquiera, ¿no? Ellos están en Twitter, en Telegram, en Snapchat, en Instagram. Ellos no están en Facebook, por ejemplo. ¿Quiénes están en Facebook? Nosotros. Bien. Un ejemplo de esto, yo siempre pongo un ejemplo de esto de cómo esta generación obtiene muy rápido lo que necesita o lo que quiere. No sé si lo que necesita, lo que quiere. Yo tengo una hija que ahora cumplió 14 años y tengo otra de 16. Cuando en el verano se quedó a dormir en la casa de una amiga. Eran un grupito creo de 7 nenas. Entonces bueno, no durmieron toda la noche, yo qué sé. Cuando se levantaron, se despertó Guada, la mía, con otra nena que no era la nena de la casa. ¿Ah? Y se fueron a hacer el desayuno. Cuando llegaron a la cocina no encontraban el pan. Entonces me dice Guada, mamá, no sabíamos dónde estaba el pan. Y yo, ¿qué hicieron? Y me dice, llamamos a Antonella y le preguntamos dónde estaba el pan. Antonella es otra nena de la barra, pero que no estaba en esa casa. Y digo, pero Antonella no está de vacaciones en Panamá. Sí. ¿Llamaron a Antonella a Panamá a preguntarle dónde estaba el pan? Sí, por WhatsApp. Antonella les dijo dónde estaba el pan y lo encontraron. Eso es esta generación. ¿Ah? Obtienen todo a través de las redes. Todo lo que ellos creen necesitar. Y algo bastante paradigmático de esta generación es el Snapchat, ¿no? Acá hay mucha gente joven, supongo que hay varios que usan Snapchat. ¿Alguno me puede decir la característica más importante del Snapchat? Que se desaparece. Ahí va, que lo que yo subo dura 1 minuto máximo, lo puedo configurar
y luego en realidad queda la red, pero uno cree que desaparece. Así es esta generación. Es lo que Bauman, el sociólogo Bauman, dio en llamar la modernidad líquida, ¿sí? Esta generación establece relaciones líquidas, relaciones que aparecen y desaparecen con muchísima facilidad. ¿Cuántos amigos tenés? 2.400. No podés tener 100 en Instagram. Bueno, son amigos, realmente son amigos. En el concepto de ellos, realmente son amigos. Y además es una generación absolutamente visual. Nosotros a los clientes siempre les decimos, ¿vas a hacer un manual de inducción? Metele mucho dibujo, mucha foto, porque no te van a leer 60 páginas. Nadie. Yo tampoco a esta altura del partido, pero los chicos más jóvenes menos. Son curiosos y ansiosos, predispuestos a la acción, buscan retos y respuestas inmediatas, buscan en el trabajo, buscan el equilibrio vida personal y trabajo. Es la generación que más lo busca. Arranca en la generación Y. En realidad arranca en la X como más tímidamente, la Y lo pone mucho más sobre la mesa y la Z lo defiende a capa y espada, ¿no? Vos estás haciendo un proceso de selección y te preguntan, ¿qué flexibilidad horaria tengo? O te dicen, yo me encanta el cargo, entro, pero en 3 meses me voy a Tanganica Sur a juntar melones. No hay problema, ¿no? Y se van. Bueno, la generación Z, el otro nombre que tiene, es la generación kiwi, porque es la generación que se está yendo a cosechar kiwis a Nueva Zelanda. Y se van, y no importa lo que dejan, porque para ellos irse a buscar kiwis a Nueva Zelanda tiene un objetivo social, tiene un fin importante. ¿Bien? Gestionan y no planifican. Una de las características que tenemos con esta generación y con la generación Y, que son generaciones que saben mucho más gestionar el aquí y ahora que el planificar. ¿Por qué? Por la inmediatez. ¿Sí? Una cosa que no comenté de la generación Y, que viene a ser como el hito más grande de la generación Y vivió en su adolescencia la caída de las Torres Gemelas. Eso fue un hito importantísimo a nivel mundial, porque marcó un ahora y después en la vida. O sea, aquello que era intocable, que no se podía atacar, que se atacó, y de ahí en más se siguió atacando. O sea, en realidad las grandes potencias siguieron cayendo, ¿sí? Por el terrorismo. Entonces esta generación de la I para adelante, lo que piensa, si traducimos esto al mundo del trabajo, es ¿por qué voy a proyectarme 5, 10 años más allá si no tengo idea si esta empresa va a existir, si este país va a existir? O sea, por eso no pueden proyectarse más allá. Por eso es tan importante el aquí y el ahora. Y porque además, a partir de la generación Y, estas generaciones pierden muchísima fidelidad con las organizaciones. Porque en la crisis del 2001, lo que ellos vivieron fue a sus padres que le dieron toda su vida a un trabajo, que cuando hubo que desvincularlos, los desvincularon sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿por qué yo voy a ser fiel a una organización si cuando tienen que sacarte, te sacan sin ningún tipo de problema? A partir de la generación Y, o sea, la Y y la Z, crece, se desarrolla con ese concepto de organización, muy distinto al que teníamos nosotros. Tienen además cierta dificultad en la capacidad de escucha, porque se pasan chateando, porque su comunicación es virtual. No valoran la formación tradicional, saben que el conocimiento está afuera y son capaces de encontrarlo. ¿Afuera dónde? En Internet. Y además otra cosa que ellos saben es que gran parte de las carreras que ellos pueden llegar a tomar en cuenta para seguir, hoy no existen. O sea, un chico de 16 años hoy no se preocupa por saber qué carrera seguir, porque posiblemente dentro de 1 año y medio haya carreras nuevas. El otro día leía, no me acuerdo si es El País o El Observador, sacó una nota de todas las carreras nuevas que está alargando la UDELAR. Y es impresionante. Y es la UDELAR. Y es imposible. Yo no me acuerdo ahora, pero más de 15 carreras nuevas. Ese es el mundo en el cual nos está tocando gestionar. Quieren elegir y quieren crear. Es una de las cuestiones más complejas con las cuales nos encontramos quienes gestionamos personas. Porque la gente más joven quiere participar activamente, no está dispuesta a que la manden, ¿sí? No está dispuesta a soportar jerarquías que no reconozcan como realmente
gente a quien seguir. ¿Qué es lo que entonces pasó a nivel, si pudiéramos trazar como un mapa de lo que ha sido la evolución del concepto de la gestión humana? Nosotros lo dividimos como en 3 grandes momentos. El primer momento, que es lo que fue la gerencia de mando y control de Taylor y Fayol, donde la preponderancia en ese trabajo, que era un trabajo meramente industrial, era manual. Por lo tanto, como lo que en realidad se reconocía era el trabajo manual muy compartimentado, no había trabajo intelectual que se valorara, las capacidades o las competencias que tenía que tener el jefe, el supervisor, el gerente, quien fuera que tuviera esa gente a cargo, simplemente era saber supervisar, saber evaluar y saber sancionar. ¿Se acuerdan de la película de Tiempos Modernos de Chaplin? Claramente ese es ese ejemplo. El problema es que tenemos todavía en Uruguay organizaciones que gestionan la línea de esa manera. Un segundo momento, que es la gerencia del conocimiento de Peter Drucker o Drucker, en donde en realidad lo importante era el conocimiento, lo que las personas sabían, ¿sí? El manejo de la información. Quien más información tenía era quien más poder tenía. Por lo tanto, lo que se le pedía al jefe, al gerente, etcétera, era que supiera de lo que hacía técnicamente, ¿sí? Y si no sabía, que pudiera acceder a la información. Hoy, claramente, este modelo se cae porque en realidad todos saben, ¿sí? Entonces, se comienza a pensar en un jefe, en un gerente, en un líder que tenga otras competencias. Y ahí aparece, por lo menos para nosotros, es un tercer momento, que es lo que nosotros llamamos, o los autores llaman, gerencia emergente, que es la concepción de Fernando Flores, ¿sí? Y de Echeverría, acerca de la importancia de las conversaciones dentro de la gestión. Ahora vamos a ahondar un poquitito más en eso. Lo que ellos dicen es, en una organización todo el tiempo estás conversando para gestionar. Si vos no sabés conversar, no es hablar, es conversar, es crear un impacto en el otro. No podés gestionar. Por lo tanto, y ahora lo vamos a profundizar un poquito más, las competencias que se requieren son competencias conversacionales, ¿sí? El líder lo que tiene que tener son competencias conversacionales. No importa si técnicamente no sabe, no es el que más sabe, ¿sí? Por lo tanto, las competencias requeridas son escuchar y hablar. Si se fijan, y no es menor, está primero escuchar antes que hablar, ¿sí? El líder tiene que ser un gran escuchador. Saber distinguir juicios de hechos, es decir, basar la gestión en datos objetivos. De alguna manera esto tiene que ver con aprender a gestionar las emociones. Y construir compromisos. Lo que está cambiando entonces en el mundo del trabajo, lo que nos está tocando vivir a nosotros como personas que trabajamos con la gente, es un cambio en la centralidad del trabajo. Durante muchísimos años, el trabajo fue central en la vida de las personas. Para los que tenemos más de 50 años, trabajar es la vida. Yo soy lo que soy en mi trabajo. Bien, eso es la centralidad del trabajo. Lo que está pasando es que el trabajo, la importancia del trabajo, se está corriendo. Hoy el trabajo es una herramienta para llegar a un fin, pero no es mi vida, ¿sí? En realidad, viéndolo del otro lado, es mucho más sano que lo que vivíamos nosotros, ¿no? Que para nosotros el trabajo era nuestra vida. Y por eso, cuando las personas, yo recuerdo claramente en la crisis del 2001, cuando la gente se quedaba sin trabajo y nos llamaban llorando y nos decían, no me importa el sueldo, lo que quiero es trabajar, lo que quiero es ser alguien, porque el trabajo te convertía en alguien. Esto está cambiando, ¿sí? Por eso las personas hoy no tienen problema en cambiar cada tanto de trabajo, porque ya no es mi vida, es una herramienta para llegar a un fin, muchísimo más para la gente más joven. Por lo tanto, si estamos hablando de que estamos en un mundo VICA, estamos en un mundo en el cual la tecnología nos está impactando por todos lados, estamos en un mundo en el cual el concepto de trabajo ha cambiado, tenemos necesariamente que cambiar la forma en que gestionamos ese trabajo. Tenemos que cambiar la forma en la que pensamos la gestión humana.
Hace muchos años, para quienes trabajamos hace mucho en gestión humana, yo recuerdo de pelearme mucho con profesionales del área de marketing, porque donde alguien de recursos humanos trajera un concepto de marketing, era un hereje. Te estabas vendiendo al... Y hoy en realidad la gestión humana está tomando un montón de conceptos de marketing, ¿no? Y muy bien tomados. Entonces escuchamos, por ejemplo, temas como: yo quiero trabajar en una empresa que sea socialmente responsable. Una de las cosas que los chicos más jóvenes te preguntan es: ¿hay prácticas de responsabilidad social en esta empresa? No como marketing, sino como realmente devolverle a la comunidad lo que la comunidad me ha dado. Propuesta de valor, ¿no? Otra cosa que nos preguntan es: ¿y qué propuesta de valor tiene esta empresa? Y vos al principio te quedabas así, si no tengo ni idea. Bueno, ¿qué es lo diferencial de esta empresa? ¿Por qué vos me tenés que convencer a mí de que yo tengo que trabajar acá? Y esto es un hito también importante, porque esto se dio vuelta. Yo que trabajé 15 años en una auditoría, recuerdo que cuando seleccionábamos estudiantes de ciencias económicas en la Zafra, vos ponías un aviso que decía: estudiantes de ciencias económicas KPMG, y te caían 500 currículums. Y a Deloitte le caían otros 500, y a Price le caían otros 500 o más. Era un disparate, y uno se tomaba el tiempo para elegir. Yo me fui en el 2008 de KPMG. Ya en el 2007 teníamos que correr como desesperados, porque vos llamabas a alguien y decían: no, espera, déjamelo pensar, porque ya me llamó Deloitte, ya me llamó Price. ¿Qué tenés para ofrecerme? Eso fue en el 2007, o sea, 10 años atrás. Entonces las empresas han tenido que empezar a definir por qué es bueno trabajar acá. La otra vez nos hicieron una nota de una revista, y yo le contaba a la periodista esto, ¿no? Lo difícil que era encontrar gente y cómo vos tenés que convencer. Yo usaba la palabra seducir. Vos tenés que seducir al postulante para que se enamore de esa empresa, ¿no? Y la periodista me decía: pero es tan así. Y en eso me suena el teléfono. Estábamos haciendo una búsqueda nosotros de contador público para un estudio, un gerente, que pagaban muy por encima del mercado, y no conseguimos gente. Y en ese momento me llama un postulante, y yo casi que le ruego que por favor tuviera la entrevista con la empresa. Pero espera, ¿por qué no los conocés? ¿Por qué no va? No, pero la verdad que no tengo claro si yo lo que quiero es una posición gerencial. Claro, en mi época te tirabas de cabeza. Bueno, hoy no. Y esto es lo que nos está pasando. Y finalmente no aceptó, ¿no? Y finalmente nunca cubrimos la posición, y éramos la tercera empresa consultora que tomaba la búsqueda. Pero es una empresa en la cual tiene mucha carga horaria, hay que meterle muchas horas, y la gente más joven no estaba dispuesta a postular. El concepto de marca empleadora, ¿no? Esto de crear una marca por la cual la gente quiera venir a trabajar conmigo y no tenga yo que salir a buscarla. La gestión humana 1 a 1, esto es bien del marketing, ¿no? Yo siempre digo: ¿por qué si el marketing puede hacer marketing 1 a 1, nosotros no podemos hacer gestión humana 1 a 1? ¿Por qué es tan difícil? ¿No? Cuando es mucho más chiquita la cantidad de gente que tenés que un pueblo objetivo de marketing. La aparición de gerencias de felicidad. La primera vez que yo escuché hablar de una gerencia de felicidad, me dio vergüenza ajena. Dije: ¡qué ridiculez! Fue en Chile hace 2 años. Hoy en Uruguay hay gerencias de felicidad con un rol realmente fantástico, en el cual en realidad su objetivo no es hacer que la gente sea feliz, porque si alguien pudiera hacer eso sería fantástico, pero es tratar de hacer el tiempo que pasás en la organización, pasarlo lo mejor posible. Eso es un gerente de felicidad. Y otra cosa importante que nos está a lo que nos estamos enfrentando quienes trabajamos en gestión humana es empezar a pensar en términos culturales, en términos de cultura organizacional. Hace muchos años se nos decía que las culturas no se podían cambiar, o que se demoraba muchísimo tiempo en cambiar una cultura. Decía: bueno, no, esto es cultural, todo era cultural, todos los problemas eran culturales, porque como no se podía hacer nada, hoy hay nuevos conceptos que te muestran que hay formas de cambiar la cultura, que es uno de los que nosotros queríamos compartir con ustedes. ¿Qué es una cultura? Ustedes seguramente ya lo saben, o cómo se arma una cultura.
Cuando se funda una empresa, generalmente sus principales fundadores son personas que comparten valores porque son amigos o se conocen hace tiempo y comparten objetivos, ¿sí? Cuando esa empresa empieza a crecer, la forma de poder transmitir esos valores es empezar a sustentarlos en normas, en procedimientos. ¿Bien? Con el paso del tiempo, esas normas y procedimientos empiezan a formarse como creencias. Esas creencias, una vez que esas creencias están formadas, pasan a formar parte de lo que es la cultura de la organización. ¿Cuál es el problema acá? Que generalmente las organizaciones no se toman mucho tiempo en trabajar la transmisión de valores a normas. Entonces, o copian normas y procedimientos de otro lado, no trabajan los valores. Entonces, ¿qué pasa? Las creencias se forman igual y generalmente se forman para cualquier otro lado menos que para el que los valores fundacionales querían que fuera. Entonces tenemos empresas de 30, 40, 50, 60, 80 años en los cuales los valores de la gente no tienen nada que ver con los valores fundacionales. Entonces una de las primeras cosas que quienes trabajamos en gestión humana tenemos que entender es qué pasa a nivel cultural con esa organización. Y por otro lado, si nosotros tuviéramos que resumir cuáles son las dos principales responsabilidades de un líder, de un gestor de personas, cuando hacemos cursos de capacitación de liderazgo les preguntamos, ¿para qué les pagan a ustedes? ¿Para qué les parece a ustedes que se les paga a los jefes? ¿Para lograr qué? De a uno. Para motivar al equipo. ¿Y para qué otra cosa? Porque yo puedo ser remotivador, pero si no hago qué, y porque si no logro los objetivos me van a besar y me van a decir ha sido un gusto, chau. ¿Ah? Para esas dos cosas es que le pagan a los jefes. ¿Bien? Para lograr los resultados a través del equipo y para lograr el mejor clima de trabajo en su equipo. Jack Welch tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice: desde el momento en que usted es nombrado jefe, se dejó de tratar de usted. Se trata de los demás. ¿Sí? Cuando uno lidera, tiene que empezar a pensar en términos de los demás. Y para poder empezar a pensar en términos de los demás y poderlos gestionar, primero que nada tengo que saber gestionarme a mí mismo y después tengo que empezar a gestionar al equipo. Para nosotros hay dos conceptos fundamentales en las organizaciones en lo que es la gestión de personas. Uno es la cultura y el otro es el clima. Son como los dos grandes pilares en los cuales navega lo que es la gestión. De estos dos pilares, quienes trabajamos en gestión humana, tenemos que ocuparnos, o tenemos que poner el foco y tenemos que trabajarlo. El clima claramente depende del jefe, ¿sí? La cultura durante muchísimos años se decía que era algo como histórico, intocable, entonces como que no se podía cambiar, entonces el jefe no tenía nada que ver. Hoy está comprobado que en realidad el jefe es el gran custodio de la cultura, porque es el que reproduce las conductas que deberían haber en esa organización. O las reproduce o las destruye, ¿no? La antítesis. A los que les gusta el tema de cultura organizacional, hay un librito que se llama El carácter organizacional, cómo la cultura puede construir o destruir negocios. No es un libro nuevo, pero para mí es uno de los mejores libros de cultura que hay. Los autores son Goffey y Jones. Y justamente lo que dicen ellos es, no existen culturas buenas o malas, pero sí hay culturas funcionales o disfuncionales al negocio. Entonces, si tuviéramos que pensar en cuál es la nueva tarea del líder, a nosotros nos gusta hablar del líder coach, pero ahora vamos a ver cuál es el significado de coach, porque el coaching ha sido como muy pervertido en nuestro ámbito, ¿no? Entonces, yo siempre que digo que trabajamos, que una de las patas con las cuales trabajamos es el coaching ontológico, la gente se pone re incómoda porque piensa que les voy a decir abrácense y bésense. Vamos a ver bien de qué estamos hablando. Eso es muy válido para otro ámbito, ¿bien? Entonces la nueva tarea del líder, que sea un líder coach, que sea un líder que pueda promover conversaciones, es cambiar la cultura y sostenerla. Y para el concepto que a nosotros nos gusta adherir, una cultura se transforma en otra cuando cambia la red de conversaciones que la construye y define. El coaching ontológico, que ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata, dice que en realidad las organizaciones
son redes recurrentes de compromisos que pasan por el lenguaje. O sea que si no sabes conversar, es imposible crear redes de compromiso, por lo tanto, es imposible trabajar cultura. ¿Bien? Capacitarse, otra de las tareas del líder coach, capacitarse para generar contextos aprendientes que posibiliten la transformación del tipo de conversador que son los miembros que componen la organización y además colaborar en su capacitación. Es decir, nosotros como gestores de personas o que trabajamos con personas tenemos que saber conversar, tenemos que saber promover en nuestra gente el saber conversar. Y acuérdense que el saber conversar no es saber hablar. ¿Bien? Por lo tanto, la nueva tarea de quienes trabajamos con personas es la de impulsar un hablar generador. Hablar generador es un hablar que haga que se produzcan cambios. ¿Alguien está tomando el tiempo? Porque ahora que me di cuenta no me lo tomé. Son 19 y 20. Ah, bueno. Voy. Entonces, a nosotros nos parece que hay dos concepciones dentro de las concepciones más nuevas que hay en lo que es la gestión humana, que atacan estas situaciones que veíamos al principio de este mundo VICA, de esta diversidad generacional, etc. Una es el coaching ontológico y la otra es la neurociencia aplicada al liderazgo. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente algo de ellas. ¿Qué está pasando con la neurociencia? La neurociencia arranca aplicada a lo que es las empresas con la famosa PNL, ¿no? Con el tema de las ventas. En los últimos años, en realidad, lo que ha pasado es que la tecnología justamente ha permitido hacer escaneos cerebrales y mostrarnos cómo el cerebro funciona frente a determinadas situaciones, a toma de decisiones, a control emocional, a la memoria, etc. Nuevas técnicas de escaneo cerebral se conocen con mayor exactitud las respuestas en términos de activación neuronal que generan determinados estímulos. O sea, se sabe exactamente, porque el cerebro se puede escanear, ¿sí?, qué áreas se prenden, se iluminan, donde se generan más sinapsis cuando se genera determinada emoción, determinada toma de decisiones, etc. Se han reconocido los componentes de la empatía, o sea, físicamente, anatómicamente, se sabe dónde está en el cerebro las áreas que generan la empatía, las áreas críticas del lenguaje, los mecanismos cerebrales de la emoción y los circuitos neuronales involucrados en ver e interpretar el mundo. Esto es, groseramente hablando, aquello que veíamos en el liceo de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, mucho más profundo, ¿no? Pero bueno, hay áreas específicas que movilizan determinadas acciones que hacen que yo, sumado a mi propio modelo mental, actúe de determinada manera. Existen avances significativos en el conocimiento del correlato neuronal, en la toma de decisiones, en los actos morales, en la memoria, que impactan en la gestión y en la detección temprana de enfermedades psiquiátricas y neurológicas. De hecho, no sé si saben, en Uruguay existe un gimnasio cerebral. No sé si escucharon hablar de TECA, googleenlo, está atrás de la Intendencia, es un gimnasio, fue premio de la ANI hace como 4 años, en el cual vos vas, sacás una matrícula y es como que vayas al club. Tenés que ir, ¿no? Como en el club, ¿no? Sacás la matrícula y después no vas. Y sacás, yo qué sé, vas 3 veces por semana y haces ejercicios cerebrales. O para mejorar la memoria, o para mejorar la concentración, o la toma de decisiones, ¿sí? Porque en definitiva, de lo que se trata es de activar áreas del cerebro que están desactivadas o que no están tan activadas. ¿Bien? Realmente, la neurociencia aplicada al liderazgo es como una revolución bastante importante. Porque además nos permite, además de entender todas estas cosas, uno de los grandes hallazgos de la neurociencia aplicada al management es que se descubrió que existe una capacidad de modificar intencionalmente los circuitos neuronales para conseguir determinados objetivos. Es lo que se llama la neuroplasticidad autodirigida. Es decir, las personas ya no aprendemos hasta los 25 años, como se decía hace un tiempo, sino que el cerebro es plástico, no de plástico. Es plástico, puede aprender hasta, no importa qué edad, mientras sea estimulado, por eso es autodirigida o dirigida. Bien,
Eso nos lleva a una cuestión dentro de lo que es el management o la gestión de personas, que es, fulano déjalo porque hace 20 años que hace lo mismo. No, ya no va a cambiar. ¿Sí? Va a cambiar. O sea, fisiológicamente puede cambiar, emocionalmente puede cambiar. Tiene que tener alguien arriba que lo ayude a cambiar. Eso es uno de los grandes hallazgos del neuroliderazgo, ¿no? El neuroaprendizaje y la neuroplasticidad. Bueno, esto se los dejo porque si no nos vamos a ir muy del tiempo, pero tiene que ver con la importancia de, también durante muchos años se dijo que el buen líder o el buen gestor era el que dejaba las emociones en la puerta. Bueno, nadie puede dejar las emociones en la puerta, salvo que sea esquizofrénico. No hay otra opción. Lo que hay que hacer es saber gestionar esas emociones. Néstor Braidot, que es un neurocientista argentino, a mí es uno de los que más me gusta porque es muy claro, dice: las nuevas herramientas no están afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. En lo que es aprendizaje y en lo que es desarrollo de las personas, esto cambia la realidad de la gestión de personas. Y el enfoque del coaching, por otro lado, lo que el coaching nos dice es que, una aclaración nada más conceptual. Nosotros trabajamos lo que es la línea chilena del coaching, el coaching ontológico, que en realidad Fernando Flores se basa, también esto es como muy grosero, para que tengan una idea de dónde lo sacamos, se basa primero que nada en lo que son las investigaciones de Maturana y Varela, que habla de que las organizaciones se comportan como seres vivos y tienen el mismo ciclo de vida, y para poder esas organizaciones sobrevivir, tienen que crear mecanismos de autorregulación, lo que se llaman mecanismos autopoéticos. ¿Bien? Rafael Echeverría es la otra pata en la cual Fernando Flores se basa, y Rafael Echeverría tiene un librito que a los que le gusta toda la parte como más lingüística es un placer, que se llama Ontología del lenguaje, y que cuenta la historia del lenguaje en la historia del mundo, ¿no? Y cómo el impacto del lenguaje ha ido cambiando en los años. Lo que hace Fernando Flores es tomar estos conceptos y decir esto de las organizaciones son redes recurrentes de compromisos que pasan por el lenguaje. En la medida que yo puedo cambiar la forma en que me comunico, en que converso, ellos no hablan de comunicación, hablan de conversación, yo puedo impactar distinto en el otro, puedo lograr cambios en el otro. Por eso para nosotros neurociencia aplicada al management y coaching ontológico tienen mucha cosa en común, porque en realidad tienen base biológica ambos. Entonces el coaching ontológico lo que dicen es en realidad lo que nosotros vemos son los resultados, los comportamientos observables, ¿bien? Eso es lo visible. Pero cada vez que queremos impactar en la gente y hacer un cambio en las personas, tenemos que ir hacia abajo de eso, es como un iceberg, ¿verdad? Y empezar a pensar en cuáles son aquellos hábitos o patrones, aquellos modelos mentales, aquellas creencias, aquellos paradigmas que disparan esos comportamientos, ¿eh? Es como que el líder tiene que ver como bastante más allá. ¿Me explico? Es lo que ellos diferencian entre el hacer y el ser. Este es Rafael Echeverría. Echeverría dice: lo social para los seres humanos se constituye en el lenguaje. El lenguaje no es una herramienta para describir las cosas, sino que el lenguaje construye realidad. Si yo digo, fulano es un nabo, nunca va a poder cambiar y tengo que gestionar a ese fulano, ¿cómo lo voy a gestionar? Como un nabo. Porque para mí es un nabo y nunca va a poder cambiar. O sea, lo estoy convirtiendo en realidad. Bueno, esto es lo que decíamos, las organizaciones son redes recurrentes de compromisos que pasan por el lenguaje. Y otra cosa importante entonces es que la forma en la que conversamos determina la cultura. Esto no inhibe los conceptos más viejos de Jane, por ejemplo, respecto a la cultura, sino que en realidad se suma a este tipo de a estos conceptos, pero lo que sí nos trae, yo creo que como aire para trabajar cultura dentro de las organizaciones, es este concepto de si logramos que toda la organización converse distinto, estamos cambiando cultura. De hecho, nosotros tenemos un cliente que arrancamos trabajando todo lo que es conversaciones con los gerentes, después con los mandos medios, y después todos los años nos pide que trabajemos con la gente que entra. Y porque dice, yo quiero lograr una sola forma de conversar en esta organización, que no es que todo el mundo diga lo mismo, ¿no? Sino que la lógica conversacional pase por el mismo lado. La forma en que conversamos determina la cultura entonces,
Pero además, la cultura determina la forma en que conversamos. La cultura te traga, la cultura te trae, ¿no? Te atrapa. Hay una fábula que se llama Un pavo real en el país de los pingüinos, no sé si alguien la leyó, es de cultura organizacional y es de un pavo real que entra a trabajar en una empresa de pingüinos. Googleenla, porque está en internet, porque realmente es muy claro de cómo la cultura puede atraparte y convertirte en uno más, ¿no? Es la historia de Pedro, un pavo real que entra a trabajar, les decía, en una empresa de pingüinos, y que la disyuntiva está en si sigue siendo un pavo real, todo colorido, que le encanta pavonearse, yo qué sé qué, o se convierte en un pingüino estructurado, gris, oscuro. Les spoileo, en la fábula logra cambiar la cultura, pero es muy interesante cómo la logra cambiar. Tiene mucho que ver con esto. No sé si les ha pasado a quienes trabajan hace muchos años en el mismo lado, que a veces uno se encuentra reproduciendo conductas que critica muchísimo. Ese es el efecto de la cultura que te está tragando y no te das cuenta y dices, pero estoy diciendo algo que me paso criticando y lo estoy reproduciendo. Eso es porque la cultura o te atrapa o te expulsa. No hay mucha más opción. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar con el tema del coaching ontológico, un coach argentino con quien empecé a trabajar, yo era gerente de recursos humanos para Latinoamérica de este grupo francés, teníamos muchísimos problemas de clima, de satisfacción, de motivación, de todo lo que quisieras, estaban ahí. Y yo un día se ve que estaba como ya al borde del suicidio, y el tipo me mira así y me dice, a vos acá te pagan por conversar. Yo dije, le digo a mi jefe que me pagan por conversar y me sacan a los dos. Y ahí me puse a pensar y dije, sí, pero es verdad. O sea, si yo no sé conversar, no puedo hacer nada. Pónganse a pensar, quienes trabajan o quienes están en cualquier organización, cuánto tiempo están conversando. Y arriba del 90%. ¿Bien? Entonces, lo que nos dice justamente el coaching ontológico es que tenemos que estar atentos a esta forma de conversar. Y esta forma de conversar se basa en mi propio modelo mental y en mi forma en la forma en que funciona mi cerebro. Coaching ontológico, neurociencia. Por eso nos parecen como dos herramientas muy buenas para trabajar estas cosas, ¿no? Los modelos mentales tienen que ver con mi propia historia, pero además con mi historia dentro de esa organización. ¿Ah? Si yo creo que en una organización determinada cosa no se puede, va a ser difícil que la pueda hacer. Cuando yo entré a trabajar en este grupo francés, como ejemplo de modelo mental y de creencia, me parece fabuloso, es un grupo que vende fertilizantes con mucho valor agregado, porque eso está hecho en base a productos naturales que se desarrollan en Francia, por lo cual es muy caro, por lo cual durante las crisis es muy difícil de vender. Yo entré en el 2008, a los 3 días que entré, se cayó Estados Unidos, se cayó el agro, o sea, no se vendía nada. Entonces me acuerdo que me tocó ir a recorrer los países a motivar a la gente. No se vendía nada, o sea, no sé cómo los voy a motivar. Entonces charlábamos con la gente, bueno, che, ¿y qué pensás hacer mientras no se vende? Y la gente te decía, esperar a que llueva. Decía, no, ¿qué podés hacer vos? No. Entonces le traíamos ideas. ¿Y si hacemos tal cosa? No se puede porque eso está en la Biblia de la empresa que no se puede hacer. Y tal otra cosa, no, eso está en la Biblia, no se puede hacer. Me pasó en Argentina, me pasó en Uruguay, me pasó en Bolivia, me pasó en Paraguay, me pasó en Argentina. Cuando llego a Uruguay, le digo, ¿che, alguien me muestra la Biblia? ¿Qué Biblia? La Biblia. No, la Biblia no está escrita. ¿Cómo que no está escrita? Si me acaban de decir, no, claro, porque todo el mundo la conoce, pero nunca se escribió. Era claramente una creencia de las cosas que no se podían hacer, que habían pasado como que de generación en generación. Y lo que tratamos de hacer fue no destruir el mito, porque no nos iban a dejar, fue construir otro. O el señor, el dueño de la empresa, que no es un francés, que es el presidente de la empresa, decían, no, el señor fulano dice que eso no se puede. Yo decía, ¿el señor fulano vino alguna vez a Uruguay? No, nunca. ¿Y vos qué te sacaste? Me dijeron. Todo el mundo sabe. Eso es una creencia, eso es un modelo mental. Eso es lo que todos tenemos arraigado de distintas formas, y lo que quienes trabajamos en gestión humana tenemos que empezar a entender primero nuestro propio modelo mental para después ir al modelo mental
del equipo. Entonces, ¿qué es lo que dice el coaching ontológico? ¿Qué herramientas tiene un líder coach para poder trabajar estas cosas? Que nosotros nos gusta trabajarlo mucho con la gente porque realmente empezamos como a notar cambios. Ellos dicen, hay 4 cosas con las cuales vos podés trabajar. Uno es el uso del cerebro, esto es decir, conoce a tu gente. Estás trabajando, primero conocete vos. ¿Sos más racional? ¿Sos más emocional? ¿Cómo gestionas? ¿Cómo es tu gente? ¿Qué tenés que adaptar de tu conversación para que el otro te entienda? La escalera de inferencias, esto es un concepto del coaching ontológico que ellos dicen, todos inferimos muchísimas cosas. Cuanto más tiempo hace que nos conocemos, más inferimos. A fulano me miró así, porque yo sé que me quiso decir que, en realidad capaz que el fulano te quiso decir cualquier otra cosa. Eso es una inferencia clara. Los más emocionales inferimos más rápido. Las columnas izquierdas y la columna derecha, ellos dicen que las personas tenemos, no tiene que ver con los hemisferios, sino que es como un concepto abstracto. Tenemos una columna derecha en la cual guardamos todo lo que, una columna derecha en la cual está todo lo que pensamos y decimos. Che, qué calor, qué lindo está hoy. Y una columna izquierda en la cual guardamos todo lo que pensamos y no decimos. Me tenés podrida. Hace semanas que no te aguanto. Y uno va metiendo la columna izquierda. Este concepto está muy bueno porque en realidad ellos lo que dicen es la persona que sabe conversar sabe cómo liberar columna izquierda. ¿Ah? Y eso hace que me pueda comunicar mucho mejor con el otro. Y el último concepto es el pasar de víctima a protagonista, ¿no? Hay culturas organizacionales que son culturas de la queja. Acá no se puede hacer nada, no, ya lo intentaron, no, mirá, hasta que no cambien al gerente, y no, viste cómo son los directores, ¿no? Y vamos subiendo. Esa es la cultura de la queja, esa es estar en un rol de víctima. Lo que dicen ellos es, si realmente queremos generar cambios en el entorno, tenemos que pasar a un rol de protagonista. Es decir, ¿qué podemos cambiar de lo que nosotros tenemos en nuestro ámbito más cercano? Yo siempre le digo a la gente, vos no vas a poder cambiar a tu jefe, ¿vos podés hacer que echen a tu jefe? No, salvo que vayas y lo mates, pero tampoco está indicado. Entonces el único que puede cambiar sos vos, y si vos cambiás, podés empezar a cambiar e impactar en tu entorno. Eso es un poco lo que dice el coaching ontológico. Entonces, claramente, y para terminar, lo que nos mueve a la acción son nuestros compromisos conversacionales. En este contexto, si nosotros logramos empezar a conversar distinto, tomando en cuenta estas 2 cosas, lo que dice el coaching ontológico con respecto a conversar más objetivamente, ponernos en el lugar del otro, poder entender emocionalmente mi forma de gestionar para poder cambiarla y después poder trabajarla del equipo. Si yo logro generar ese cambio, voy a lograr comprometer a mi gente. Si yo no logro generar ese cambio, voy a tener más de lo mismo. Los seres humanos siempre estamos comprometidos con algo, y esto, nosotros hoy al arranque decíamos esto de, bueno, a los jóvenes no se comprometen, acá la gente no le importa. No hay nadie que no se comprometa con algo. El tema es entender con qué se compromete la gente que yo tengo en el equipo y de poder empezar a trabajar esas cosas. Hay un sociólogo argentino que se llama Emilio Tenti Fanfani, trabaja en el ámbito educacional, no tiene nada que ver con el ámbito laboral, pero para mí tiene como muchas cosas interesantes. Tenti Fanfani trabaja mucho en lo que es la relación docente-estudiante, adolescente. Y él dice, cuando viene un docente y me dice, a los jóvenes no les importa nada, si yo le pregunto, ¿a usted le parece que a un joven no le interesa el deporte? ¿A usted le parece que a un joven no le interesa la música? ¿A usted le parece que a un joven no le interesa el sexo? ¿No será que no le interesa lo que usted le está contando? En el caso de los jefes es lo mismo. Muchas veces tenemos jefes que tienen un discurso que no es hacia la gente, sino que es como para uno mismo. Quienes gestionamos personas, y más los profesionales de gestión humana, tienen que facilitar ese trabajo, ese pasaje de que los jefes entiendan que tienen que conversar de otra manera. Esto lo voy a pasar porque si no, no nos va a dar el tiempo. Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. Este mundo tan rápido y tan loco, lo que hace muchas veces es que cuando estamos dialogando con alguien y ese alguien nos está empezando a hablar, ya tengamos en la cabeza la respuesta antes de que esa persona termine de hablar. Y cuanto más tiempo hace que la conocemos, más fuerte es eso. Entonces nos cuesta mucho dialogar. ¿Cuál es nuestro aporte entonces desde la gestión humana? Lo que decíamos recién, cambiar cultura,
capacitarse para generar contextos nuevos, desafiantes, aprendientes, impulsar un hablar generador. Y quiero terminar con esta frase, no sé si han leído el libro de El arte de soplar brasas. Es un libro de coaching que a mí realmente me gusta mucho. Leonardo Bock es un autor argentino. Él dice que las personas, cuando entramos a trabajar a cualquier lado, tenemos como cierto brillo en la mirada, como una motivación, como una brasa encendida, dice él, que con los años se va apagando. Entonces Bock dice: he visto e interactuado a lo largo de los años con personas inteligentes, brillantes, excelentes profesionales y expertos en su respectiva tarea, que me han consultado al sentirse atrapados, desmotivados y con sentimientos de incompetencia. ¿Cómo se veían en sus inicios profesionales? ¿Qué sueños tenían? Muchas veces observo como un fuego sagrado, ojos que se iluminan como brasas de ilusión, ahí brasas va con ese, y pienso, eso no se perdió, está casi apagado, pero está. El conocimiento, la pasión aún perduran. Se trata entonces de recordar. Por ello, en una primera definición poética y espiritual, defino al coach como un soplador de brasas. Y yo realmente creo que quienes trabajamos en gestión humana o quienes tenemos la suerte de trabajar en gestión humana en este momento histórico, somos como grandes sopladores de brasas. Tenemos como la oportunidad de cambiar vidas y organizaciones, o ayudar a cambiar vidas y organizaciones. Pero como me dijeron hace poco en un curso, me dijeron, ¿quién me sopla la brasa a mí? Así que primero que nada tenemos que realmente estar seguros que trabajar en gestión humana es lo que nos apasiona, es lo que nos llena, es lo que nos da. Yo creo que esa es la brasa que cada uno de nosotros tiene que cuidar de mantener encendida. Trabajar con personas es muy difícil. Hay veces que te dan ganas como de matarlos a todos e irte. Es como, tenés que tener una capacidad de frustrarte y bancártela. No es fácil. Pero realmente, yo siempre le digo a mi marido, yo sé que con esto no comemos, no compramos comida, pero cuando alguien me abraza al final de un curso y me dice, ¿me cambiaste la vida? Esa es la brasa que mantiene encendida el trabajo de la persona de gestión humana. Y la última, que a mí me gusta mucho esta frase también, la única vaca sagrada en una organización, es decir, aquello que no puede tocarse, que no puede cambiarse, debería ser su filosofía de hacer negocios. El resto se cambia todo. Se cambia el clima, se cambia la cultura, se cambian los modelos mentales, se cambian las creencias, se cambia todo. Y los profesionales de gestión humana ahí tenemos un rol absolutamente primordial y desafiante. Ayudar a las organizaciones a transitar, pero no solamente a transitar, sino a crecer en este momento de gran cambio de modelo y de gran avance tecnológico y de todo un poco. Me quedo por acá. Bueno, muchas gracias a Beatriz. Sabemos que los profes y los estudiantes que tienen clase ahora, por eso decidimos hacerla de este tiempo justito ahí, porque están por entrar a otra materia. Lo que sí es importante es, bueno, agradecerle mucho, nos encantó escucharte y hacer como 5 minutitos si alguno tiene alguna pregunta, por supuesto que es bienvenida. Bueno, la presentación queda acá, así que... Perfecto, se las pasamos. ¿Sí? Esa era la pregunta. Esa es una pregunta. Bueno, ¿alguno más que tenga alguna pregunta que quiera hacerle a Beatriz? ¿Por allá? ¿Leo? No. Están los profesores jorobando más que los estudiantes. Me pareció escuchar que alguien dijo algo de generaciones. Una cosa que no dije, nosotros hicimos una investigación hace 2 años y pico con respecto a lo que es la diversidad generacional. Esa investigación está disponible para quien la quiera. Sí, yo se la paso. Porque profundiza muchísimo más. Yo corrí acá porque no era el tema, pero profundiza mucho en lo que son las características de cada generación en el Uruguay, e intentamos armar como un modelo de qué cosas podemos hacer para que esta diversidad realmente sea una cosa positiva y no un problema como en muchas empresas es hoy. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces agradecemos, hacemos otro aplauso y